y que esta unidad, bueno, se trata de problemas de programación lineal, ¿ya? En teoría, bueno, si hubiésemos estado presencial, hubiéramos también trabajado un poco en conocer un poco más del método de resolución en realidad, sobre todo para entender qué es lo que los software entregan como resultado, porque ahí obviamente hay mucha información técnica que en el fondo los software entregan y que tiene que ver con la teoría, lógicamente eso viene de ahí. Pero lamentablemente, ¿cierto? Ahí esa parte no es un poco complicada explicarla realmente digamos, en línea, porque tiene hartos detalles. Ahora, igual, de todos modos, ¿cierto? Yo creo que, o sea, algunos aspectos se los voy a mencionar porque claramente aquí, ¿cierto? Como los software funcionan en base a eso, hay que saber un poco que la lectura, digamos, que es lo que el software está entregando. Pero no así como muchos de los pasos del método de resolución. Sí, em, lo que les puedo contar en ese sentido, ¿cierto? Es que estos modelos en primer lugar y el método de resolución, ¿cierto? Tiene harto que ver con lo que ya hemos visto hasta el momento, porque de partida, ¿cierto? Son problemas que tienen como, no sé, dos partes principales, ¿cierto? Primero, una función objetivo, y en ese sentido, ¿cierto? Se parece mucho a, a los problemas que estábamos viendo en la unidad anterior, ¿cierto? Pero que en este caso, ¿cierto? Las ecuaciones ahí que hay que optimizar son lineales, ¿ya? No hay cuadrados, cubos, nada por el estilo, es todo lineal. Y la otra cosa que también ustedes conocen un poco, ¿cierto? Fue lo que vimos en el primer capítulo, que son los sistemas de ecuaciones. En este caso aparece algo súper similar también, que en el fondo son las restricciones de estos problemas, ¿de acuerdo? Estas restricciones en el fondo son en realidad inecuaciones, no son ecuaciones, ¿ya? Y la diferencia, ¿cierto?, entre las ecuaciones y las inecuaciones es que las inecuaciones eh, pueden ser, digamos, no solo igualdades, podrían serlo, pero también, ¿cierto?, pueden ser menores iguales o mayores iguales. Y por eso, ¿cierto?, el tratamiento también, al final, en ese sentido, es distinto, ¿ya? O sea, da de hecho más posibilidades, porque cuando ustedes lo tratan solamente como igualdades, las relaciones matemáticas posibles son menos, ya son un poco más estrictas. En este caso, ¿cierto? Digamos, hay un poco más, ¿cierto?, de libertad en términos de dónde encontrar las soluciones. Así que en ese sentido, ¿cierto? Ahí el procedimiento obviamente hace uso de eso. Pero de ahí, bueno, en su momento vamos a ir viendo un poco más de detalles. Les voy a compartir la pantalla. Em, y aquí para partir, en realidad, ¿cierto? Les quería mostrar un poco un ejemplo, ¿ya? Que les va a hacer, digamos, la idea, ¿cierto? De qué se trata en términos de estructura de estos problemas, ¿ya? Eso es como lo que en realidad, ¿cierto? Uno básicamente, ¿cierto? Tiene que hacer para trabajar con el software, digamos, modelar, ¿cierto? Partir del modelamiento, encontrar, ¿cierto? La, mm, la forma de traducir un problema, ¿cierto? Que es básicamente, ¿cierto? Mucho texto que dice las relaciones de las cosas y de ahí llevarlo, ¿cierto? A ecuaciones que representen el problema y por lo tanto, ¿cierto? De ahí en adelante aplicaría el software de optimización. Yo creo que dentro de de este tema, la habilidad quizás más preciada es en realidad el modelamiento. Eso si uno lo sabe hacer bien, ese modelamiento en el fondo, ahí uno puede de hecho hacer la gran mayoría de este trabajo. Después obviamente hay que saber leer los resultados y toda esa historia, pero el modelamiento es como lo que uno, donde necesita uno ganar mucha más experiencia antes de. Y vamos a ver este problema que tiene un poco, abarca, ¿cierto? Como les digo, todas las partes que, o sea, no necesito tanto, pero en el fondo es para ver, ¿cierto? Cuáles son como las secciones de estos problemas y de qué manera, ¿cierto? Luego lo tengo que escribir en el fondo.
Ya. Dice arriba, ¿cierto? Ready-Mix produce pinturas para interiores y exteriores con dos materias primas M1 y M2, ¿ok? Dos productos, dos materias primas. La tabla siguiente proporciona los datos básicos del problema. Y ahí está, ¿cierto? Materia prima 1, materia prima 2 en las filas. A ver esto, déjenme encontrar el láser. Ahí, ¿cierto? Estas dos filas indican, una es para cada materia prima. Toneladas de materia prima por tonelada de, ¿cierto? Estos encabezados dicen que esta parte interior, fíjense lo que tiene es para pinturas para exteriores y pinturas para exteriores, que son, ¿cierto? Los dos productos que yo aquí genero. Lo que tengo ahí, ¿cierto? Es el consumo de materia prima, de cada una de estas dos materias primas para cada uno de estos dos productos, ¿de acuerdo? Y existe también aquí al final, ¿cierto? La disponibilidad diaria máxima de materia prima de cada una de ellas. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Obviamente que lo que yo fabrique, por supuesto, no puedo pasarme de lo que está ahí em, en ninguna, ¿cierto? De las dos materias primas. Y eso dependerá, por supuesto, de cuánto yo consumo, o sea, de cuántas unidades yo fabrique, ¿cierto? De cada uno de los productos. Y con eso también, ¿cierto? Obviamente ahí ya es donde uno aplica la tasa de consumo que ahí aparece. También abajo, ¿cierto? Me mencionan utilidad por tonelada, fíjense. 5 y 4, obviamente 5.000 y 4.000, por eso, ¿cierto? Ahí se indica que está en, en miles, ¿ya? Y eso, bueno, la tabla nos entrega esa información. El consumo de materia prima por unidad de producto de cada una de las dos, cuánto tengo disponible y cuánto es lo que gano por cada uno de los productos también. Y ¿qué otra información tengo? Una encuesta de mercado indica que la demanda diaria de pintura para interiores no puede exceder la de pintura para exteriores en más de 1 tonelada. Eso es, como ven, ¿cierto? Una relación entre las mismas variables, ¿de acuerdo? Em, Otra cosa que dice es, asimismo, que la demanda diaria máxima de pintura para interiores es de 2 toneladas. Y finalmente dice, Remix se propone determinar la mejor combinación óptima de pinturas para interiores y exteriores que maximice la utilidad diaria total. Aquí, bueno, toda esta información, ¿cierto? En el fondo es lo que debo traducir al problema, digamos, de programación lineal. Y hay cierto que ya hay como que separar, ¿cierto? Un poco las, no sé, las informaciones, entre comillas, ¿cierto? De lo que hay aquí. ¿Por qué? Porque por una parte, ¿cierto? Yo tengo aquí, ¿cierto? Hay cosas de partida abajo, ¿cierto? Al hablar de maximizar la utilidad diaria total, eso, ¿cierto? Es lo que yo le decía que en el fondo guía qué cosa es lo que tengo que hacer. Al final, ¿para qué voy a plantear el problema, ¿cierto? Ah, un segundo. Aquí, ¿cierto? La clave, la palabra clave es lo que está aquí, maximizar la utilidad. Siempre en estos problemas, ¿ya? De alguna manera por ahí, ¿cierto? Aparece, em, a veces más explícitamente que otras, digamos, pero aparece en el fondo la, la clave de qué es lo que hay que hacer. O sea, siempre es optimizar algo, obviamente. Siempre parte que alguna clase de cifra yo la tengo que optimizar. El tema es, ¿cierto? Que si es esa optimización es maximizar algo, ¿ya? Que tendría, por ejemplo, si son utilidades, lo más normal que yo la quiera maximizar. No sé si alguien que tenga ahí utilidades las querrá minimizar, ¿cierto? Lo normal es maximizar las utilidades. Y por el otro lado, ¿cierto? Si fueran costos, por ejemplo, también lo normal, ¿cierto? Es que el que hace el problema en el fondo quiera minimizar esos costos. Entonces, primero siempre hay que identificar eso. O sea, si el problema es maximización o minimización. De alguna manera, ¿cierto? Es una de las dos cosas. Y esa es lo que les decía que es la función objetivo, ¿ya? Que es el equivalente un poco a lo que veníamos haciendo, ¿cierto? En la unidad anterior, ¿ya? El equivalente a esa ecuación que optimizábamos es esta función objetivo.
con la diferencia que ahora va a ser lineal, ¿cierto? Eso es lo que yo les decía aquí en este caso, ¿cierto? Ahora eran lineales simplemente. Y todo el resto de la información, ¿cierto? Es lo que constituye las restricciones. Y ahí se necesitan restricciones, por supuesto, porque, por ejemplo, o sea, si yo dijera maximizar la utilidad, y tengo esos 5.000, ¿cierto? Y esos 4.000 por cada tonelada, ¿cierto? De pintura de producto final, perfecto, hasta ahí, ¿cierto? Como que todo muy bien. Pero si me pongo, obviamente, a pensar en que no, o sea, en ninguna limitación, bueno, si quiero maximizar eso, le pongo infinito los dos y listo. Pero obviamente eso no se puede hacer, porque la, en el fondo, ¿cierto? Hay límites de materia prima, ¿cierto? Ahí hay unas restricciones de mercado que se explican. Y lo que yo necesito hacer es realmente hacer la optimización, la maximización de utilidades, pero dentro del espacio, ¿cierto? Que me está dejando, particularmente, ¿cierto? Las restricciones que aparecen ahí. Eso solamente, ¿cierto? Es como el espacio donde me puedo mover y donde dentro de ese espacio deberé buscar dónde efectivamente, ¿cierto? Hago esa maximización de utilidades. Hasta el momento, ¿se entiende? Sí, ¿no? Sí, profe. Ya. Em, y de aquí, obviamente, de este enunciado, bueno, hay otra cosa también. Una de las primeras cosas que uno también debería detectar relativamente pronto, ¿cierto? Es cuáles son lo que se llaman las variables de decisión, ¿ya? ¿Qué es lo que una variable de decisión en el fondo? Es cierto, un poco los números, ¿ya? Los números que yo debería detectar. O sea, que siempre se le llama, de hecho, variables de decisión por eso, porque en el fondo es lo que, como resultado del problema, yo necesito saber o sea, lo que necesito saber. En este caso, por ejemplo, ¿qué es lo que me estoy preguntando? ¿Qué es lo que debería, como resultado del problema, qué es lo que este problema me tiene que decir? ¿Qué es lo que necesito saber? Porque me están preguntando que maximizar utilidades. Perfecto. Pero maximizar esas utilidades, en realidad, para maximizar esa utilidad, ¿qué exactamente es el número que yo debo tener como resultado? ¿Cuál es el número que Un debe? número mayor a la utilidad. No, no, pero de una manera más genérica, en el fondo. ¿Qué es lo que debería, en el fondo, conocer aquí? ¿Qué es lo que necesito? No estén buscando, no sé, yo creo que lo pueden estar buscando la quinta pata del gato y no es no es tan así. Em, Como le decía, lo que uno necesita, en el fondo, ¿cierto? Son tomar decisiones. Y aquí la decisión básica, ¿cierto? En realidad es cuánto yo voy a fabricar de cada uno de estos productos. Eso en realidad es la primera pregunta. ¿Cuánto voy a fabricar de cada producto simplemente? ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Sí? ¿No? ¿Hay Sí, alguien? sí, profe, Ah, un ya. poco. Y, y ya, y esa, digamos, eso es lo que se llama, en el fondo, que es lo que debe convertirse en una variable de decisión, ¿cierto? Necesito que el problema me diga, o sea, cuánto fabricar de cada uno de los dos productos, porque eso es lo que de partida me maximiza las utilidades, ¿cierto? Y respeta también, ¿cierto? Todas las otras cosas que yo necesito que respete, que en el fondo, ¿cierto? Es el uso de las materias primas, ¿cierto?
las relaciones de mercado, etcétera, etcétera. Entonces, en el fondo, yo lo que necesito que este problema me entregue como salida es eso. ¿Cuáles serían aquí entonces esas variables de decisión? ¿Cuáles ven ustedes? Vamos, si no hay tanto que decidir en realidad. Los datos de la pintura de exterior e interior. Exacto, o sea, pero no te entiendo en sentido los datos, ¿en qué te refieres? Los números, el 6 y el 1, la materia prima. No, pero esos son los coeficientes que en el fondo como te dijera, te limitan el uso de la materia prima, ¿de acuerdo? Pero en sí, ¿cierto? Lo que yo necesito saber como regla más general, en el fondo, es cuánto voy a fabricar realmente de cada uno de ellos, ¿cierto? Entonces, de aquí, a ver dónde lo podemos escribir. Buscar un espacio aquí para escribir. Interiores y exteriores, de aquí, ¿cierto? De esta primera frase, en realidad es donde les sale las dos primeras, o sea, lo más básico, digamos, que tiene tu modelo, que obviamente son las variables de decisión, en primer lugar. Y aquí ustedes tienen dos variables de decisión en ese sentido, y estas variables de decisión las pueden llamar, por ejemplo, X1 y X2, ¿ya? Y cada una, lo que va a representar, por ejemplo, la variable X1, ¿cierto? Pueden decir ustedes que es la cantidad de toneladas en este caso, por ejemplo, puede ser pintura para exterior, ¿de acuerdo? Que ustedes van a fabricar. Y X2 obviamente es lo mismo, pero para pintura de interior, ¿ya? Pero eso es lo que van a medir. Las variables en sí van a representar eso. Van a estar midiendo digamos, cuántas toneladas ustedes fabrican de cada una de estos dos productos. Desde ahí, ¿cierto? En el fondo, yo tengo que usar ahora, ¿cierto? Toda esta variable X1 y X2 para representar, ya, por una parte, la función objetivo, pero también, ¿cierto? Representar las restricciones que ahí existen. La función objetivo, ¿cierto? Acuérdense, debe ser la ecuación, ¿cierto? Donde yo represente, en el fondo, la utilidad que estoy obteniendo con la combinación, con la decisión que estoy tomando, ¿cierto? De cuánto producir de cada tipo. En ese caso, ¿cómo sería esa ecuación? Con lo que ven ahí, ¿cómo sería? ¿No ven? Tienen ahí, ¿cierto? Un par de coeficientes. ¿Dónde está? Estos, que es la utilidad, ¿cierto? Por tonelada, ¿cierto? Que tienen de producto, en el fondo, ¿cierto? Pues de producto, obviamente producto final, ¿ya? Eso es, digamos, lo que les sirve para construir, ¿cierto? En el fondo, la ecuación que va a representar cuánto ganan con lo que produzcan, ¿ya? Ahora, ¿se ven mejor cómo hacerlo? ¿Cómo sería esa ecuación? La suma de todas las
de las toneladas por el valor. ¿Ya? ¿Cómo sería la ecuación entonces exactamente? Cinco más 4 por mil. ¿Cómo? No, eh, la suma de ambas y por mil. Pero ya, pero ¿qué cosa es la suma de ambas? Pero exactamente cómo, ¿qué La cosa es la cantidad, suma de ambas? Pero la ecuación. En términos, coeficiente por la ecuación. Eso es lo que pregunto. ¿Cómo sería esa ecuación? ¿No? Esto es lo que digo yo. Si es 5.000, obviamente, utilidad por tonelada, por ejemplo, de pintura para exterior, y X1 representa la cantidad de pintura para exterior, ¿cierto? Que ustedes están fabricando. Entonces, aquí lo que escriben, ¿cierto? Es 5 por X1, ¿cierto? Y eso es, como X1 tendrá el total de toneladas que finalmente hicieron, 5 por X1 va a ser, ¿cierto? El total de utilidad de ese producto. Y eso le suman 4x2. X2 es la cantidad, ¿cierto? De toneladas de pinturas para interiores que fabrican, multiplicado, ¿cierto? Por su, digamos, su utilidad, ¿cierto? Individual para lograr, obviamente, sumando las dos, ¿cierto? Tener la utilidad total de esto. ¿Eso es lo que habías pensado? no, profe, no, profe. ¿No? ¿Qué cosas habías pensado? No, algo nada que ver. ¿Sí? Ya. Pero, obviamente, bueno, estamos recién en el primer ejercicio. Pero en el fondo, en todos los problemas que vamos a ver, siempre hay algo como un poco de esta naturaleza, ¿ya? De alguna manera, ¿cierto? Utilidades, costos en el fondo, y donde las variables representan, ¿cierto? Lo que les decía, la decisión que yo debo tomar, y los coeficientes, ¿cierto? Tienen la relación, ¿cierto? Con lo que, digamos, tienen relación obviamente con cada variable en primer lugar, pero también representan y tienen relación con lo que efectivamente yo quiero, o sea, con el número que estoy tratando de optimizar. En este caso, bueno, les daban directamente las utilidades, ¿cierto? Ahí no había mucho que hacer, entonces eran las utilidades individuales multiplicadas por, ¿cierto? La cantidad de unidades que finalmente ustedes fabricarían. Y entonces esta función, ¿cierto? Esto es lo que se llama la función objetivo. Por un poco razones históricas en el fondo, esto siempre se le llama Z igual. Y en este caso yo quiero maximizar. Y eso también, ¿cierto? Aquí siempre se escribe así. Y esta es la función objetivo. De ahí lo vamos a escribir esto ordenado, pero por el momento objetivo. Siempre es eso. Tengo que decir si es maximizar, minimizar, y tengo que decir, ¿cierto? Después z es igual, y después de eso escribir el resto de la ecuación. ¿Hasta ahí se entiende? Sí, Sí, ya. Em, Ahora, ¿cierto? La otra parte del problema que yo les decía que tiene esto es todo la sección, digamos, de restricciones, ¿ya? Que son todos los aspectos que en el fondo me regulan, en el fondo, dónde tengo que buscar las soluciones, ¿ya? Eso es lo que decía, ¿cierto? Aquí no es como chip libre en el fondo. Hay partes específicas donde yo necesito buscar las soluciones y donde, digamos, donde está
cualquier combinación que yo determine en el fondo debe estar necesariamente ahí. Entonces, ¿cuántas restricciones ven en primer lugar? ¿Qué cosa de lo que ven aquí para ustedes constituye una restricción? La disponibilidad diaria máxima de las toneladas. De materias primas, ¿cierto? De partida. Esta, ¿dónde estoy? Esta que está aquí, ¿cierto? Es límite, ¿cierto? De materia prima, exacto. Y hay dos materias primas, ahí, ¿cierto? También es una cosa que deben considerar, es una restricción por cada una de esas también materias primas, ¿ya? Veremos después, obviamente, en la medida que avancemos con los distintos problemas, que hay la cantidad en el fondo de restricciones como súper variable. O sea, para que sea un problema de esta naturaleza deben tener, bueno, al menos una restricción, pero eventualmente pueden tener decenas y decenas de restricciones, ¿de acuerdo? O sea, eso no tiene ninguna regla en el fondo, ¿ya? Y la, em, lo que sí, obviamente, y lo otro, que también ahí vamos a ver algunos casos también que son, no sé si especiales o no en el fondo, pero también pasa a veces que las restricciones, o sea, hay variables de decisión como esta, ¿cierto? Que son las que participan en la función objetivo, pero también, y es perfectamente posible que así sea, a veces yo tengo variables que solo participan en las restricciones, aparecen solamente en las restricciones. Y está bien, o sea, no hay ningún problema con eso en el fondo que así sea, sino que son variables que aparecen para regular el comportamiento, digamos, de alguna manera del sistema. O sea, es solamente eso. Ya, ese límite de materia prima, perfecto, es una restricción. ¿Qué otra cosa de lo que ven ahí es algo que también restringe los valores que puede tomar el resultado? ¿Qué más hay? ¿Qué más ven? Las toneladas de materia prima. Pero eso es lo que recién decía, habían dicho, ¿cierto? Que ese 24,6 es en el fondo el límite del uso, lo que tengo disponible realmente de materia prima. Además de eso, ¿qué otra cosa por ahí me restringe? Vean para abajo en el texto en realidad, por ahí hay otras cositas que considerar. Dentro de ese texto por ahí hay cosas que también me restringen. Que la pintura para interiores no puede ser superior a la de las exteriores. Exacto, ¿cierto? Esto que está aquí también es una restricción. Es una relación entre las variables, ¿cierto? Una con respecto a otra. Eso también muchas veces se da, ¿ya? Que por distintos motivos. O sea, a veces son motivos comerciales, por ejemplo, que se hacen esas limitaciones. Y nada, o sea, perfectamente se puede modelar, obviamente, para asegurar que se cumplan. Por ejemplo, a veces, no sé, por una cuestión de balance de las líneas de producción, ¿cierto? Cosas por el estilo. No se quiere, no sé, o sea, se obliga a que todos los productos
se produzcan por lo menos una cierta cantidad para que se ocupen todas las máquinas, por ejemplo, o por motivos comerciales, pues de repente hay muchas firmas que quizás no les conviene, a veces, por ejemplo, realmente hacer toda la gama de productos que tienen, pero lo hacen igual porque, no sé, quieren tener una alternativa frente a la competencia en algunos productos y obviamente no quieren quedarse sin esa alternativa y lo fabrican igual. Entonces ese tipo de cosas al final se traducen en restricciones aquí, ¿cierto? Que los obliga un poco, ¿cierto? A tener, por ejemplo, ciertos mínimos de actividad y cosas por el estilo, o relaciones entre las variables, evitar que una variable sea muy grande con respecto a la otra, cosas de esa naturaleza. Aquí entonces ya sí, esa es una restricción un poco de ese tipo. ¿Qué más? De lo que ven por ahí, también se puede entender como una restricción. Que la demanda diaria máxima de pintura para interiores de 2 toneladas. ¿Cierto? También aquí, ¿dónde estoy? Acá. Eso, ¿cierto? Sí, exacto. Límite de demanda, simplemente. No, tampoco tiene eh, quizás mucho, no sé, ¿no? Como técnicamente, ¿cierto? En términos de recursos y cosas así, no hay como mucho del por qué esa limitación aparece, pero como es bastante normal, ¿cierto? También que por los mismos motivos que les decía recién, se opte muchas veces por limitar la producción de algo. A veces pudiendo vender más, de hecho también las empresas deciden no vender más para no provocar eventualmente saturaciones en el mercado, que los clientes se aburran, cosas por el estilo. Así que ya, ahí sí tenemos de hecho con eso todas las restricciones. No hay nada más en el fondo que necesitemos regular, ¿ya? Y la solución que vayamos a encontrar tiene que respetar, ¿cierto? Lo que está ahí. Ahora, tengo que traducir esas restricciones que están ahí, ¿cierto? En ecuaciones. Hay algunas que son más sencillas que otras, que son mucho más directas, y hay una que es muy, muy directa. ¿Cuál sería esa? O no sé, o de lo que ven ahí. ¿Qué cosa pueden transformar a eso otro? Inecuaciones. Piensen en eso. ¿Ya? ¿Por qué le digo o sea, eso de inecuaciones? Por ejemplo, en la materia prima, ¿cierto? Ustedes tienen disponible 24 y 6, ¿ya? Ni un problema, pero la solución que ustedes tengan no tiene por qué ocupar necesariamente todo, ¿ya? Puede que la combinación que ustedes terminen, ¿cierto? Aquí calculando, deje libre, por ejemplo, no use realmente toda la materia prima que hay disponible, quizás de alguna de las dos. Puede que de una sí, puede que de la otra no, por ejemplo, ¿ya? Y eso en la ecuación que ustedes hagan también debe estar reflejado. Debe dejar la opción de que sea, digamos, el mismo software, la solución, el procedimiento de solución, el que elija si es que quiere realmente ocupar o no ocupar toda la materia prima que hay. Entonces, también esa es consideración en general que deben tener para todas las ecuaciones que escriben. A veces se obliga a que sea efectivamente igual, ya. Realmente debe ser igual. Pero también hay muchas situaciones donde no, donde perfectamente la mejor solución es no ocupar todo por la combinación, por la forma en que se dan las cosas. Entonces, ¿cuáles serían restricciones que ven? ¿Qué restricción ven por ahí? ¿Cuáles ven? ¿Cuáles ven? Sí, o sea, de hecho las marcamos, así que en el fondo sí saben cuáles son, pero la ecuación que los representa, ese es el tema.
Vamos, cualquiera. Por ejemplo, esta de acá abajo, la última que vimos, es muy facilita. ¿Cómo sería la ecuación que representa esa situación? Acuérdense que habla, ¿cierto?, de pinturas para interiores. La variable x2 es la que representa cuántas pinturas para interior yo voy a fabricar. Entonces, ¿cómo sería la ecuación que me representa el hecho de que no se van a pasar, ¿cierto?, de 2 toneladas? O inecuación, más bien. No hay ideas. A ver, esta se la hago yo, las otras tienen que pensarla ustedes. Es algo tan simple, ¿cierto?, como escribir aquí x2, que es la cantidad de toneladas que uno hace de pintura para interior, ¿cierto? Esto es menor o igual a 2. Y punto. Eso es toda la historia, ¿ya? Y esa es un poco la forma que van a tener las otras restricciones. Claro, esta es la más simple, por eso también, ¿cierto?, fue la primera que les indiqué. Porque las otras son obviamente sumas de varias variables con sus coeficientes y cosas por el estilo, ¿ya? Esta, es cierto, es como la más sencilla de todas. Y de ahí, las otras, sobre todo la de materia prima, también es una que es bastante, quizás simple de hacer, que no tiene en ese sentido una tremenda complejidad. ¿Cómo sería, por ejemplo, esas ecuaciones que me regularían de que yo no ocupe más materia prima de la que efectivamente tengo disponible? ¿Alguna idea? Estamos hablando, ¿cierto?, de la tablita que está arriba. ¿Alguna idea? Vamos como tanto. Sería 5x1 mayor a 4x2. ¿Por qué 5 y 4? Porque esas son variables igual que interfieren. No, pero los coeficientes, ¿de dónde los sacaste? Eso me refería. De la utilidad por toneladas. Ya, pero estamos hablando de uso de las materias primas. No tiene ahí que ver la utilidad. Estamos hablando del consumo de materia prima aquí. ¿Cómo sería eso en realidad, el consumo de la materia prima? X sería x1 más x2 menor a 24. Tendrían que ser Cerca, todos fórmulas. ya, cerca, pero te falta algo, ¿cierto? Ya, digamos x1 más, digamos que el espacio x2 menor a 24, sí. Pero x1 y x2 lo que te representan son toneladas de producto final, ¿ya? Y lo que tú necesitas es hacer ecuaciones que te regulen el uso de la materia prima, que no es lo mismo. Entonces, y ahí esta tabla, ¿cierto?, que nos dan, es la que te dice cuánto vas a consumir
en el fondo, de cada materia prima por cada tonelada de producto final que tienes. Ahí es donde está, ¿cierto?, la relación que se anda buscando. Ahí, ¿cierto? Ese 6, 4, 1 y 2 son los datos en realidad que a ustedes les sirven en este caso. ¿Sí? Hay que ¿Ven ahora? separarlo ahí por materia. De hecho, ¿cierto? Sí. Materia prima. Como obviamente son materias independientes, así que el uso que tú le des a cada una, por supuesto, son ecuaciones separadas. Ya, ¿cómo sería? Esa ecuación que tú dijiste está bastante cerca, pero lo que le falta son los coeficientes para que efectivamente haga la suma de lo que debe. En el fondo, ¿cierto? Son em, digamos, el consumo de cada materia prima. Eso es lo que necesita, ¿cierto? En el fondo que esto refleje, que el cálculo, ¿cierto?, que se haga, te diga cuánto ocupaste de la materia prima, dado que hiciste cierta cantidad de productos finales. Sería 6x1 más ¿Ya? 4x2 Exacto, ¿cierto? La menor o primera, igual a 20. sí, la primera es 6x1 más 4x2. Y eso menor o igual a 24. Eso es cierto con respecto a la materia prima 1. Y la de la materia prima 2. Sería 1x1 más 2x2 menor o igual a 6. Más 2x2 menor o igual a 6. Exacto, ¿cierto? Aquí también afortunadamente, también, ¿cierto? Em, como dijera, bueno, los coeficientes 1 no se escriben, igual que otras veces, por supuesto. Y se me fue algo, les iba a decir también de los coeficientes. No, ya se me fue, pero de ahí seguramente me voy a acordar. Algo que tenía que ver con eso. Y esto es la representación del límite de uso de la otra materia prima. Entonces, tengo esas dos, ¿cierto? Tengo también la función objetivo, tengo esa otra mini restricción que tengo por ahí, ¿cierto? También. Y ahora lo que necesito, ¿cierto? ¿Tengo alguna otra adicional por ahí que considerar? ¿Hay algo más por ahí? ¿Me queda alguna? no. ¿Seguro? La ecuación de la primera de la demanda diaria de pintura para el interior ¿Cuál sería esa? No te entiendo. sacar la ecuación de que la pintura exterior no puede exceder la pintura exterior. Exacto, ¿cierto? Esa sí todavía nos falta esta. Aquí está. Ay, no encuentro el puntero. ¿Dónde está? Acá, ahí está. Esta de acá, ¿cierto? En la que todavía necesito escribir. Entonces, aquí, bueno, este es como bien típico que aparezcan esta clase de restricciones que son relaciones de una variable con respecto a la otra, ¿ya? Y siempre, bueno, son un poco más o menos de esta naturaleza, ¿ya? En este caso es como una comparación un poco más directa entre una y otra, y te dicen una es mayor que otra, o no puede ser mayor que otra, o puede ser tal cosa de la otra, ¿ya? Y lo otro también que en realidad es más, quizás más habitual,
es que en realidad existen combinaciones de variables. Por ejemplo, que está, no sé, tal, por ejemplo, si fueran más productos, ok, estos dos productos deben ser al menos el 50% del total, ¿ya? Por ejemplo, ese tipo de cosas también pueden darse, ok. En este caso, una comparación más directa. Entonces, lo primero que tengo que ver es cuál es mayor a cuál, ¿ya? En este caso, ¿cierto? Cómo sería esa relación? ¿Quién es el que debe ser mayor que el otro? ¿El exterior tiene que ser mayor al interior? Leamos, ¿cierto? Dice, indica que la marca de la demanda diaria de pintura para interior no puede exceder a la de exterior. A ver, digamos X1, X2, ¿cierto? X2 es interior, X1 es exterior. Dice que la de pintura de interior no puede exceder la de pintura para exterior. Ahí, ¿para dónde va el menor igual o el mayor igual? ¿En qué lado esta cosa se desbalancea? Eso, ahí entre X1 y X2 pongo un mayor igual o un menor igual. Mayor o igual. Entonces, así, ¿ya? Exterior, digamos mayor que interior. Porque dice que interior es la que no puede pasar a la de exterior, ¿cierto? Ya, hasta ahí bien. Pero tiene un detalle, que es esto que te dice en más de una tonelada. ¿Qué significa eso? ¿Cómo lo represento en el fondo? Ahí es donde está el truquito un poco, ¿cierto? Porque, por ejemplo, si yo tengo que la de interior, ¿cierto? Es 6 y esta otra es 5. Cumplo con lo que dice el texto, no piensen en la ecuación, sino el texto. ¿Cumplo con lo que dice el texto? La pintura para interior es mayor que la exterior, pero es mayor en 1. ¿Se cumple lo que dice ahí? No, ¿Por qué? Sí, porque el interior está sobre una tonelada sobre el exterior. ¿Cierto? Porque, fíjense, viene en ese detalle, si eso es ahí donde como que viene un poco la parte engañosa de esa ecuación, que pasa de repente que son relaciones de ese tipo. Em, en realidad, esto les dice que sí puede ser mayor. La de interior puede ser mayor a la de exterior. Lo que pasa es que no puede ser mayor más allá de una tonelada. ¿De acuerdo? Entonces sí podría ser 6 la de interior y 5 la otra, porque ok, es mayor, pero es justo mayor, ¿cierto? En uno, que es precisamente el límite que permite. Y bajo eso también obviamente cumpliría. Si ya fuera por ejemplo, 7 contra 5, 7 en la interior, no, ahí obviamente ahí no funciona. Ahí estoy, ¿cierto? Teniendo una diferencia mayor de la que me permiten tener. Entonces, en realidad sí se está cumpliendo en el fondo la relación en ese caso. Y eso la ecuación debería también reflejarlo. Eso es lo que tenemos que ver, ¿cierto? ¿Cómo reflejamos esa parte? ¿Qué nos falta ahí para, como les dijera, para que realmente la ecuación nos sirva para todos, porque al final, ¿cierto? Lo que quiero es eso, que esta ecuación me sirva efectivamente para todas las posibles relaciones de los números, que siempre se cumplan en el fondo.
Hay algo que necesito todavía agregar para que esa forma, en el fondo, de la ecuación, sirva para siempre, para todos los casos, en el fondo. Porque, por ejemplo, el caso que les tengo ahí, ¿cierto? 5 para la de exterior y 6 para la de interior, debería ser el caso límite. Es como lo máximo que me puedo permitir es esa distancia. Entonces, debería ser como, ¿cierto? La ecuación reflejar que eso es lo último, en el fondo, que se permite hacer, ¿ya? Pero para que ahí se dé la igualdad, ¿cierto? ¿Qué necesito agregarle a esa ecuación que tengo? Hay algo ahí extra que todavía necesita. ¿Lo ven o no lo ven? Aquí, ¿cierto? Necesito que por el lado de donde está x1, para que esto realmente, digamos, funcione, necesito agregarle un 1. El límite que tiene x2 puede llegar a ser hasta el valor de x1 más 1. Ese es un límite, realmente. ¿Ya? Y de ahí, por supuesto, por la desigualdad, todo el resto, digamos, todas las otras combinaciones posibles también se dan. Y ahí cubre, por supuesto, todas las restantes posibilidades. Pero eso en el fondo lo que faltaba, ¿cierto? El coeficiente que le da el espacio, en el fondo, a que sea precisamente hasta 1 mayor. O sea, puede ser mayor. Eso en lo que dice el enunciado. Si puede ser mayor, lo que pasa es que se tiene un límite para ser mayor hasta ahí nomás. Y ese es el 1 que aparece. ¿Se entiende o no se entiende? Sí, profe, sí. ¿Ya? Y ahora sí, tenemos como todas las ecuaciones en el fondo que representan la, como dijera todo, ¿cierto? Las restricciones que aparecen. Ahora, a ver, podemos, o sea, escribamos el modelo completo en la página que sigue, porque ahí hay una cosita que agregar, nos falta todavía un pequeño detalle. Y teniendo eso, ¿cierto? También podemos, de hecho, o sea, me gustaría también hoy día mostrar un poco cómo se usa Excel y no sé si nos alcanzará el tiempo para ver Lingo, cómo se usa. Por lo menos por último alcanzar a verlo en Excel, cómo se ingresan estos problemas, ¿ya? Que, que les había, ¿cierto? Yo he dicho que lo que ocupamos ya en Excel para en la unidad anterior ya es bastante, bastante similar en el fondo a lo que hay que hacer aquí. Ya hay unas cosas, pequeñas cosas adicionales nomás que hay que aprenderse ahora y que ya con eso tendrían en el fondo, todo lo que necesitan saber para ingresar, digamos, estos problemas y, y solucionarlo, ¿ya? Entonces, ahí tenemos que guardar esto, ¿cierto? Que reconozca pero estoy leseando, pues si el problema está acá. En realidad aquí está escrito en el fondo, ¿cierto? Ahí de hecho quiero mostrarles otras cosas antes de ir a ver Excel, eso sí, sí es como importante. Aquí está, ¿cierto? En el fondo lo mismo que escribimos, ¿cierto? Pero ya con todo digamos, ordenado en el fondo. Maximizar, ¿cierto? Z. Que no tengo el puntero. Ahí sí. Ya, maximizar Z, 5x1 más 4x2, ¿cierto? Que es la suma de las utilidades. Sujeto A, ¿cierto? Siempre se le dice así cuando uno va a anunciar que vienen las restricciones, o sea, en sujeto A, y de ahí viene toda la lista de restricciones que nosotros vimos.
La primera es 6x1 más 4x2. Es la restricción, ¿cierto?, que tengo con respecto al uso de la materia prima 1. X1 más 2x2 es el uso de la materia prima 2. Menos x1 más x2 menor o igual a 1. ¿Eso qué cosa es? ¿Lo reconocen? ¿Qué parece ser? La última que vimos, Exacto, ¿cierto? Pero está ordenada. Y ahí es donde viene un detalle que es importante tenerlo en mente ahí dependiendo un poco del tipo de problema, de cómo salgan las ecuaciones. Vamos a usar, ¿cierto? Yo les decía dos software en el fondo, Lingo y Excel. Y quizás la principal diferencia que existe entre los dos es que la forma de ingreso de los datos hace que a veces sea más fácil hacerlo en uno que en el otro, ¿de acuerdo? Por ejemplo, eso que hicimos recién como les dijera, de escribir la ecuación teniendo a ambos lados, ¿cierto?, incógnitas. em, Eso, por ejemplo, si ustedes los ingresan a Lingo, ¿ya? Lingo no se hace problema, lo entiende, ¿de acuerdo? Pero Excel, en ese sentido, no es tan inteligente en el fondo, y Excel les pide que ustedes ordenen las ecuaciones todas al lado izquierdo, como están aquí, ¿de acuerdo? Esto, digamos, a Excel le tienen que pasar los coeficientes ordenados así, como todos los coeficientes de las variables, o las variables en el fondo ordenadas a la izquierda, y a la derecha, ¿cierto? Todas las constantes, ¿ya? Eso es lo que exige en el fondo Excel que sea así. Y Lingo no, afortunadamente Lingo pueden hacerlo, ¿cierto? En desorden y no hay problema, ¿ya? O sea, Lingo, de hecho, pueden usar la misma variable a ambos lados ¿cómo se llama? De la ecuación y no hay problema. O sea, también lo reconoce que es la misma variable y Lingo es el que lo ordena, ¿ya? Así que ahí eso es como una ventaja de Lingo que deben tener un poco en cuenta porque a veces despejar realmente estas ecuaciones es súper engorroso. O sea, puede realmente llegar a ser todo un problema, ¿cierto? Ordenar y dejar todo, ¿cierto? A un solo lado. Pero si saben ocupar ambos software, bueno, ahí verán en su momento qué es lo que les conviene usar, ¿cierto? Cuál de los dos, por ejemplo, es más conveniente dado la estructura del problema. Y el otro aquí es importante también, por una cuestión ¿cómo decirlo? No sé. O sea, digamos, dentro de la definición teórica correcta digamos, de un modelo, siempre hay que indicar esto que está al final, x1, x2 mayor o igual a 0. En general, uno indica el dominio, realmente es el dominio de cada variable, ¿ya? Eso se tiene que mencionar. ¿Por qué? Porque tiene que ver, bueno, una cuestión es un tema de formalidad de partida, ¿ya? ¿Cierto? Porque es parte de la definición del problema, decir el dominio de cada variable, pero además de eso también es un tema práctico, ¿ya? Porque todos los software, y bueno, y eso viene del método de resolución en realidad, es como su origen, ¿ya? Que el método que aquí se utiliza es, a ver, les voy a escribir el nombre. El método, ¿cierto? Se llama Simplex, así, ¿ya? Es el método que resuelve estos problemas y lo que los software traen implementados, por supuesto. Y resulta que este método, por la forma en que está construido, solamente funciona con variables que son mayores o iguales a 0, ¿ya?
Así fue hecho, ya por la forma en que opera necesita operar solamente con variables que son mayores o iguales a cero. ¿Qué implica eso? En realidad no es nada de tan complicado porque uno pensaría, ok, si uno tiene variables, por ejemplo, que pueden tomar cualquier signo, que pueden ser positivas o negativas, no me serviría el método. No es así, pues afortunadamente se puede usar, como les dijera, variables auxiliares. Hay, digamos, podemos decir trucos o métodos, ¿cierto?, de transformación del problema a un problema equivalente, ¿cierto?, que usa solamente variables, ¿cierto?, que son mayores o iguales a cero. Y eso es lo que en el fondo el software hace, ¿cierto? Se implementa realmente este método, lo que hace es eso, hacer esta como transformación para trabajar con el signo que sea y de ahí les entrega el resultado y se los entrega así como ustedes se lo ingresaron, pues no les va a mostrar las variables auxiliares que ocupó ni ninguna cosa, sino que directamente les dice a ustedes en el fondo qué es lo que obtuvo con el lenguaje que ustedes le ingresaron las variables. Ahora, eso implica también que ustedes al software les tienen que decir cuál es el recorrido de cada variable, porque de lo contrario, ¿cierto? No, el software no podría saber, ¿cierto? O sea, o va a suponer, en realidad, ese es el tema. ¿Cómo por el modelo base de esto, digamos, del método, ¿cierto? Tiene todas sus variables mayores o iguales a cero, así fue definido el método, también supone que todo lo que ustedes le están ingresando es también mayor o igual a cero, ¿ya? Parte de esa misma situación. Y al hacer eso, en el fondo, el software, si ustedes no les dicen nada, digamos, con respecto al dominio de las variables, el software asume que todo lo que ustedes le están pasando es mayor o igual a cero. Y resulta que si, por ejemplo, usaron una variable, ¿cierto?, que era libre de signo, que podía tener valores negativos, ¿ok? Ahí el software cometería un error. O sea, trataría de resolver, ¿cierto?, el problema pensando en que esa variable solamente puede tener valores positivos, porque ustedes no le dijeron lo contrario. Y, por supuesto, va a dar un resultado incorrecto, porque está restringiendo, ¿cierto?, está usando menos valores de los que efectivamente puede. En el otro extremo, ¿cierto? También si hay un valor que es más restrictivo todavía, que solamente mayor o igual a cero, que tiene menos posibilidades de tomar valores y ustedes tampoco se lo dicen, también, ¿cierto? Ahí van a estar generando en el fondo un problema, ¿de acuerdo? Entonces, por eso es importante indicar el dominio, para que después la persona que ingresa también el problema, o si alguien lo lee, o si alguien lo quiere ocupar, en el fondo, efectivamente le pueda también indicar al software qué valores puede o no puede tomar. Esa es como, ¿cierto?, la historia. ¿Se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? Sí, sí, profe. Ya. Y... Y claro, y eso en el fondo aquí ya es como digamos, el problema en sí. Aquí, bueno, casualmente, todas las restricciones que nosotros le agregamos, ¿cierto?, eran en el fondo mayores iguales a cero, ¿ya? O sea, menores iguales, dos menores iguales, así como quedó aquí ordenado. Pero no tiene por qué ser así. O sea, eso también es como les decía, dentro de un mismo problema puede haber como mucha variedad en el fondo, ¿cierto?, de los mayores a ceros, menores a ceros y esas cosas. Y aquí ya. Y lo otro que, bueno, lo que les voy a mostrar ahora un poco, explicarles, así de términos súper gruesos en el fondo, el método en el fondo, en qué se cimenta un poco el método que aquí se usa, ¿ya? Cuál es como su lógica de operación y esas cosas. Esto que está aquí, digamos, es el problema, literalmente o es en realidad
lo que las restricciones les están diciendo a ustedes que se puede o no se puede hacer. ¿Cómo? Si se fijan, a ver, pongamos aquí láser para ir indicando. Si se fijan aquí, todas las rectas tienen un numerito, ¿cierto? En distintas partes. Y esas rectas, si se fijan, bueno, están obviamente relacionadas con las distintas restricciones que yo tenía. Por ejemplo, la primera, ¿cierto? 6x1 más 4x2 menor o igual a 24. Ok. Si ustedes esto lo igualan, si le dejan igual a 24, ¿cierto? Y eso lo dibujan, lo que van a tener es esta recta que está aquí, la que está marcada, ¿cierto? Con el 1. Como esto es una desigualdad, dice menor o igual a 24, lo que pasa, ¿cierto? Es que, el igual, si hacen la igualdad exacta, esa igualdad es si la recta en sí. Pero si lo dejan como desigualdad, la recta es solamente el límite del área que cumple con lo que ahí se está pidiendo. Y todos los puntos que están ahí donde está la flechita, ¿cierto? De aquí para acá, en el fondo, como a la izquierda abajo, ¿cierto? Todos esos puntos que están adentro también, de hecho, cumplen con con esta restricción. Por ejemplo, 2, 0, ¿ya? ¿Cierto? 0, claro, 2, 0 puede ser, ¿cierto? 2x1, 0x2. Si ustedes reemplazan el 2, por ejemplo, de x1 aquí, 2 por 6, 12. 12 es menor que 24. Sí. Entonces, obviamente, ese cumple la restricción. Falta mucho para llegar a los 24, por supuesto, pero todos los puntos que están desde la recta aquí a la izquierda están cumpliendo, ¿cierto?, con lo que se pide. Si voy a la segunda, tengo x1 más 2x2. Si lo piensan como igual a 6, si lo igualan, ¿cierto? También aquí van a tener esa recta, que es el límite. Si lo tratan como desigualdad, como está ahí, ¿cierto? Ya son todos los puntos ahí donde la flecha indica. De aquí para acá. Todo lo que está en esa parte. Y así las otras. La 3 está recta, en la que define el límite. La desigualdad se cumple de aquí para acá. Todos los puntos que estén de ahí para allá están cumpliendo con esa parte. La última, x2 menor o igual a 2, en la 4 está, ese es el límite, de ahí para abajo, ¿cierto? Todos los puntos cumplen con lo que dice, ¿cierto? Esta también. Y bueno, x1 mayor o igual a 0, x2 mayor o igual a 0 son los ejes, entonces en el fondo del eje x para arriba o del eje, claro, x1 para arriba o del eje x2, ¿cierto? Para la derecha. Y todos los puntos que están ahí también cumplen en el fondo con lo que yo necesito. Y esto, si se fijan, esa área que está ahí oscurecida, ¿cierto? Que dice espacio soluciones, que también, vamos a escribir, pero ahí lo escribo mejor. Todo ese espacio que está ahí de soluciones son los puntos que cumplen con todas las restricciones de manera simultánea. Y eso es, ¿cierto? Donde efectivamente yo sí puedo buscar la solución. Porque necesito, obviamente, mi respuesta final, yo necesito que cumpla con todas las restricciones, pues no puede solamente cumplir con algunas y otras no, ¿cierto? La única, una solución factible, lo que se llama una solución factible, es la solución que respeta todas las restricciones. Y para eso, ¿cierto? Está solamente ese espacio de solución. Todos los puntos que están por allá adentro son los que lo logran. De ahí, ¿cierto? Entonces, el método que es de resolución de esto debe buscar en esa parte, lógicamente, la solución. Ya, hasta el momento, ¿se entiende? Sí, profe. Sí. Ya. Ya. Y aquí es donde aparece en el fondo la función objetivo, ¿cierto? Así que la otra parte. Aquí digamos, en esta figura no está en realidad, ¿cierto? Nosotros estamos solamente pensando en las restricciones. La función objetivo, si ustedes se acuerdan, ¿cierto? Es una ecuación, ¿cierto? Que
no tiene en el fondo, como dijera, no tiene una constante, ¿cierto? En este caso, si por ejemplo en la primera, 6x1 más 4x2, si lo quieren dibujar como recta, lo ponen es igual 24 y listo, ¿ya? O sea, y esa es la recta en el fondo. Pero la función objetivo eso no lo tiene, ¿ya? Es solamente, es z igual a la ecuación, ¿cierto? Y lo que yo necesito saber, lo que precisamente quiero averiguar es qué valor es ese z, el que optimiza, ¿cierto? Eso es lo que ando buscando. Pero o sea, si lo hiciera, lo que sí puedo hacer es dar yo un valor de z arbitrario y ese, digamos, y esa recta resultante la puedo dibujar. Y eso es lo que está aquí, ¿cierto? Con líneas punteadas, ¿cierto? Lo que está ahí, ¿cierto? En el fondo es la función objetivo para distintos valores de z. ¿Qué pasa? Y ahí donde está lo interesante de esto, es que ustedes si se fijan, por ejemplo, de aquí, de izquierda a derecha, ese valor de z va aumentando, ¿se fijan? Y hay un momento, en el último, la que está más a la derecha, ¿cierto? Donde z es 21, que el valor, ¿cierto? O sea, de partida, ese es el valor más alto que z tiene dentro de este gráfico. Y esa recta que resulta cuando z es 21, si se fijan, toca el área factible que yo recién había definido, ¿cierto? Solamente en un punto. Se fijan que ahí es tangencial al C, donde está el C. Eso en realidad pasa siempre. Y es súper bueno que pase siempre, porque en el fondo eso es lo que usa el método de resolución para darse cuenta, para buscar el óptimo en primer lugar. Y también en el fondo definir qué es el óptimo, ¿ya? Siempre, 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 digamos, a ver si dejen escribir eso. Ya. Siempre el óptimo está en un vértice. Siempre pasa eso. Nunca va a estar en el interior de la región factible. Y podría, en casos súper puntuales, también estar en una recta, pero si pasa eso sería toda la recta, ¿ya? Por ejemplo, podría ser en todo el segmento DC, podría estar el óptimo en algunos problemas, obviamente depende de la función objetivo, pero se puede llegar a dar eso, pero solamente hasta ahí, ¿ya? Solamente, por ejemplo, un pedacito de recta, ¿cierto? Que fuera todo igualmente solución de problemas. Y si no es eso, lo más común y lo más probable es que sea como en el otro caso, que es un vértice. Y, digamos, geométricamente, si ustedes te lo pudieran dibujar, ¿cierto? Sería precisamente así, digamos, tangencial, que la función objetivo ustedes la dibujan con ese valor de la función objetivo que les da el máximo o el mínimo, dependiendo de lo que estén haciendo, y la resultaría tangencial a un puro punto del área factible. Y ese es donde está el óptimo. ¿Y eso en qué sirve? Para el método resolución. De hecho, eso es lo que el método hace. El método parte de partida. Necesita partir de algún punto que es una solución. No necesariamente la mejor, pero que sea una solución. El origen, muchas veces el método parte en el origen, ¿de acuerdo? Y si no puede partir en el origen, hay técnicas para generar una solución factible inicial. Y es factible, ya no es la mejor, es simplemente que cumple con las restricciones porque eso, si cumple con las restricciones, lo que implica, ¿cierto? Es que ustedes están parados en algún vértice aquí, ya esos son métodos que los llevan también a un vértice específico. Y, ok, estando ya en un vértice, ustedes se pueden empezar a mover. Y lo que hace el método es pararse en el vértice, a donde tengo aquí, mirar para el vértice de allá, que tiene el F, mirar para el vértice de acá, el B, ¿cierto? Mira a sus vecinos, siempre, y por los bordes, siempre por los bordes, o sea, se para en un punto y mira todos los vecinos que tiene alrededor, todos los vértices con los cuales se conecta de manera directa. Y ve, de todos esos vértices, cuál es el que mejora más la función objetivo, ¿de acuerdo? Hace esa evaluación. Entonces, si por ejemplo, no sé, ese punto aquí, para hacerlo corto, fuera B,
lo que va a hacer el método, ¿cierto? Es cambiar la solución del punto A, que obviamente es una solución factible, va a ser una transformación de las ecuaciones para irse al B. Y va a trabajar con esa solución. Y aquí en el punto B, el algoritmo vuelve a hacer lo mismo. Mira alrededor. De allá venía, así que no lo va a tomar en cuenta. Mira para dónde más puede irse, mira para arriba y va a ver el C. Si se mueve al C, ¿mejora el valor de la función objetivo? Sí, entonces se mueve para allá y ahí se queda. Cambian las ecuaciones, ¿cierto? Se hace todo el ajuste que necesita esto para que también se adapte en el fondo, ¿cierto? El sistema. Y de nuevo aquí empieza a mirar. Si me muevo para allá, ¿mejoro? No, porque este es el óptimo, obviamente eso no va a pasar. Para allá no me voy a mover porque recién viene de allá y más encima empeora lógicamente la función objetiva. Entonces, cuando estoy en esta situación, no tengo dónde ir y también, ¿cierto? Ya, o sea, mejoré el valor de la función objetivo y para cualquier lugar donde yo me mueva, voy a empeorar la solución que tengo hasta el momento, entonces eso es, ahí avisa que esta es la solución óptima. Solamente eso pasa cuando están en el óptimo, que ustedes miran alrededor y no tienen dónde mejorar. Y el método funciona así, o sea, va al iterar, ¿cierto? Funciona, es un método iterativo y lo que hace, ¿cierto? Iteración tras iteración es precisamente eso, ir desde un vértice a algún vecino, que es el mejor vecino, y de ese mejor vecino se vuelve a mover a su mejor vecino y así sucesivamente, ¿cierto? Hasta encontrar el óptimo. Eso en el fondo es lo que hace este método, ¿de acuerdo? ¿Se entiende más o menos? Sí, ¿no? Sí, profe. Sí, más o menos. No, si pasa igual, lo vamos a ir ahí haciendo más y más ejercicios en el fondo. Ya, vamos a ver, quiero retroceder un poquito y este problemita. Ya está. Ya, esto me lo voy a llevar. Me voy a llevar Excel para que hagamos el ingreso y lo resolvamos para alcanzar a por lo menos ver eso, ¿cierto? Cómo esto se puede trabajar en Excel. Vamos a clicar aquí porque en realidad vamos a agrandar todo esto. ¿Se alcanza a distinguir bien ahí los números del... Sí, ¿Cómo se llama? ¿Sí? Ya. sí, profe. Aquí bueno, en Solver, ¿cierto? Ya los hemos ocupado, ¿cierto? ¿Cómo se llama? La situación anterior, es en la unidad anterior, ¿cierto? Aquí vamos a ocupar mucho de eso que ya usamos, pero por una cuestión de un poco de organización del problema y para no tener, y también seguir un poco la misma organización siempre. Por eso se los aconsejo, no es obligatorio, pero es bastante bueno que lo hagan, que cuando usen Solver para resolver estos problemas, hagan un poco las tablitas que vamos a hacer ahora. Como les digo, si no las hacen, igual podrían resolverlo, pero serían un poco más propensos a cometer errores probablemente, ¿cierto? Por la forma en que se tienen que, por las ecuaciones que se tienen que construir y la forma en que se tienen que construir. Ya, necesito para que esto, para resolverlo e introducirle aquí la información a Solver, básicamente, ¿cierto? Yo tengo que hacer como, no sé, digamos, son 3 tablas, aunque en realidad una es una mini tabla y la otra 2 son, no sé, igual no son como grandes tablas, pero cierto, son las que en el fondo van a contener la información y los cálculos que yo necesito. Primero, cierto, yo necesito una tabla para la función objetivo. Esa tabla para la función objetivo, siempre voy a necesitar 3 filas por los encabezados que ya vamos a ver para qué. Después, una columna para los encabezados de la fila
Después una columna por cada variable que ustedes tengan. Tenemos 2 variables, 2 columnas más además del encabezado, ¿ya? Y ese es el tamaño que esa tabla de la función objetivo debe tener. Aquí, ¿cierto? Vamos, como le digo, esto es encabezado, así que lo ponemos, a poner así con mucho contraste para que se note que eso no son, obviamente, datos, valores, ¿ya? De estos encabezados, las columnas, ¿cierto? Que yo reservé ahí, las que están en blanco, en el fondo, son las columnas que tienen que ver con las variables, ¿ya? Por eso, ¿cierto? Reservé una para cada una. Déjenme aquí poder escribir. X1, ¿cierto? Esa columna va a ser para X1, esta para X2. Estos X1 y X2 que están ahí son encabezados nomás, ¿ya? No es que estén representando en sí realmente la variable, solamente el encabezado. De hecho, esto lo podemos centrar. Ya. Y aquí, ¿cierto? Lo interesante que viene es en realidad las filas que van a representar cada una de estas filas que viene aquí. La primera fila, ¿cierto? Es la que yo necesito que contenga los coeficientes de la función objetivo, ¿ya? Que son los números que obviamente conocemos. Entonces, esto le llamamos coeficientes, ¿ya? Y aquí va el 5 y el 4. Los números, solamente los números de los coeficientes. Si hubiesen más variables, bueno, para el lado, ¿cierto? Hacen toda la, en el fondo, todas tantas columnas como variables tengan, cada una, ¿cierto? Va a ir ahí con su coeficiente. ¿Qué más? La otra fila, ¿cierto? Que yo dejé aquí, esa fila en realidad es la especial para, digamos, para Excel y para Solver, que es una fila que yo aquí voy a pintar en amarillo, por una cuestión de costumbre para identificarla claramente, donde van a estar las variables en sí. Variables. ¿Ya? Y esas las voy a dejar en blanco. Podría yo escribir algo, ya se puede, de hecho ustedes pueden poner un número ahí y que el algoritmo hacerlo partir con un número ahí y no es problema, ¿ya? O sea, no lo va a borrar en el fondo cuando el algoritmo ande. Lo primero que va a hacer es borrar eso, ¿ya? Así que aunque ustedes lo escribieran en el fondo, no tiene tanta influencia. Algo influye, pero es una cuestión muy rebuscada, así que en el fondo va a borrar simplemente lo que ustedes tengan ahí, ¿ya? Y esos espacios, ¿cierto? Esos 2 espacios amarillos que están ahí, hay que dejarlos en blanco, ¿ya? Ustedes no tienen que poner, digamos, valores ahí, porque ahí es donde la Excel, en el fondo, va a escribir los valores de X1 y X2, ¿de acuerdo? Ese es el espacio que Excel utiliza para ir probando valores. Va a ir escribiendo valores ahí, ¿cierto? Y de esa manera ir viendo el resultado, ¿cierto? Que obtiene al modificar esos valores, ¿cierto? Y posteriormente de ahí va a sacar el óptimo, por supuesto. Aparte de eso, necesito, lo que les decía, ¿cierto? Otra ultra mini tablita, ¿cierto? Que son 2 celdas nada más que voy a necesitar. Una en amarillo y la de arriba también como encabezado, que es Z. Esta celda en particular, lo que tiene que hacer, ¿cierto? Es el cálculo de la función objetivo, ¿ya? Es el cálculo de 5 por x1 más 4 por x2. Eso es lo que esa celda debe contener, el resultado de ese cálculo, ¿de acuerdo? Entonces, y obviamente haciendo referencia en el fondo a las celdas que también tengo ahí, ¿cierto? A esos 2 espacios vacíos amarillos donde va a estar el valor de la celda. A eso es lo que tengo que hacer referencia. Entonces, bueno, una forma de escribirlo sería 5, el coeficiente, por, no me pesco, parece, por
x1, ¿cierto? Ese espacio vacío es donde va a estar x1 más 4 por el otro espacio vacío, ¿cierto? Que es donde va a estar x2. Y así, enter y listo. Eso, ¿cierto? Sería como mi función objetivo. Si puedo probar aquí, por ejemplo, pongo 1. Aquí, oh, esta cosa no sé por qué se me sale. Ahí, 1, ¿cierto? 1 hace la operación, ¿cierto? Es 5 por 1 más 4 por 1. Todo eso, 5 por 1 más 4 por 2. ¿Cierto? Va haciendo las operaciones que les estoy diciendo. ¿Ya? Esta es una forma de hacerlo, que ya vayan ustedes elemento por elemento y escriban la ecuación de la multiplicación de su, digamos, de su coeficiente por el espacio, ¿cierto?, que va a contener la variable. Lo pueden ir haciendo de esa manera, uno por uno. ¿Cuál es el problema de esto? Que es súper probable, ya, a veces no sé, pues, o sea, se piensan que tienen, no sé, 30 variables, 40 variables de repente en un problema, e ir haciendo esto, ¿cierto?, manualmente, se les hace como súper probable, ¿cierto?, cometer un error, en el fondo meter mal por ahí un dedo y terminan, ¿cierto?, haciendo una operación que en realidad no era la que ustedes querían. Eso es como, y lo malo, o sea, lo peor que podría pasar en ese caso es que más encima Excel no les avise, o sea, que sea un error, que para Excel no es un error, o sea, es un error para ustedes en el modelo, por lo que el modelo representa, pero no para Excel, ¿cierto? Porque Excel quizás entienda la operación, por ejemplo, por decir algo, que ustedes era un más y pasaron a llevar mal el dedo y resulta que les quedó un menos y no se dieron cuenta que pasó eso. Entonces, digamos, se quedaron ahí con un signo que no correspondía. Y cuando Excel opere esto, ¿cierto? Y ponga valores, bueno, va a tratar como una resta algo que en realidad era una suma. Y se van a arrastrar durante todo el proceso de optimización ese error. Así que eso, por lo general, hay que cuidarlo. Para evitar eso, en realidad, Excel tiene una fórmula que afortunadamente también permite, en el fondo, hacer esto mismo, digamos, esta misma multiplicación de coeficientes por el valor de su variable y hacer las sumas de todo eso, pero lo permite hacer, ¿cierto?, de manera mucho más efectiva y en una sola suma, ¿ya? Y esa es, no sé si la hemos ocupado ya, que yo creo que probablemente no, la fórmula suma producto. ¿La ubican? ¿Suena de algo? Sí, ¿no? ¿La han visto antes? ¿Aló? No recuerdo yo, profe, en Excel. Ya. La fórmula suma producto hace exactamente lo que necesitamos en este caso, ¿ya? Es, como ven ahí los parámetros, ¿cierto? Dice matriz 1, matriz 2, matriz 3. Lo que hace es en realidad ir tomando pares de elementos, piensen en una matriz, ¿cierto? Por ejemplo, necesita que, por ejemplo, las matrices sean del mismo tamaño, ¿sí? Si fuera 3 por 3. Lo que va a hacer es tomar, por ejemplo, el elemento que está en la posición 1, 1 de una matriz, lo va a multiplicar por el elemento 1, 1 de la otra matriz, ¿cierto? Y ese resultado lo va a sumar a la multiplicación del elemento 1, 2 de una matriz con el 1, 2 de la otra matriz y así. O sea, va así multiplicando las mismas posiciones, ¿ya? En las dos matrices, las mismas posiciones y esas multiplicaciones después las suma. Entonces, por eso es suma producto. En este caso, es más simple todavía, porque, bueno, son vectores, ¿cierto? No tengo, tengo solamente una fila. Entonces, lo que hace es multiplicar, por ejemplo, cada coeficiente con el valor de su variable, ¿ya? Entonces, va haciendo esos pares. 5 por el espacio vacío que corresponde a x1. 4 más 4 por el valor vacío, ¿cierto? Y el espacio vacío, ¿cierto? Ahí que está para x2. Y así, ¿cierto? Eso es lo que va haciendo iteración o sea, elemento por elemento. Va multiplicando los pares y sacando de ahí, ¿cierto? El resultado será al final la suma de toda esa multiplicación. Eso es lo que hace la suma producto en el fondo. Entonces, lo que yo hago aquí
es indicarles suma producto. Un parámetro son los coeficientes, todos, y el otro parámetro, fíjense, son los espacios de las variables. Fíjense, dice C4 de 4. Pues marca obviamente los extremos. Aquí, bueno, son dos solamente, por eso que ahí mismo usa el 5 y el 4, ¿cierto? Como coeficiente, y después C5 de 5, la fila que sigue, y me hace la operación. Si hacen la prueba de nuevo, se dan cuenta que da el mismo resultado. Entonces, esta fórmula, suma producto, ayuda, pero muchísimo, muchísimo, muchísimo a no cometer errores, ¿cierto? De esto de digitación, cuando ustedes aquí están ingresando las ecuaciones. Y los vamos a ocupar también digamos, después en la, ¿cómo se llama? En las restricciones también esto lo necesitamos ocupar. ¿Qué más aquí? A ver, eso es de la función objetivo, ¿ya? Ahí no hay nada más que agregar. Y lo que necesitamos, la otra tabla que nos falta, es la de las restricciones. La de las restricciones tiene un encabezado aquí un poco similar, dejémoslo ahí, pero necesita 3 columnas más, además de las 3 columnas, ¿cierto? O sea, una columna por cada variable, la columna de encabezado, ¿cierto? Que es la de más de la izquierda, y aparte de eso, 3 columnas más, ¿cierto? Que hacia el final. Y filas necesita una fila por cada restricción, pero restricciones de las principales, ¿ya? Eso, x1, x2 mayor o igual a 0, no es necesario. Después les voy a mostrar dónde eso se controla. Aquí, ¿cierto? 4 filas más los encabezados. Ese es el espacio que necesito. Estas 3 últimas tienen propósitos especiales. Una la vamos a dejar en amarillo y aquí el otro seleccionemos cualquier color. Y vamos a ver para qué sirve cada una. Y estos son los encabezados, los títulos, ¿cierto? Que podemos decirle aquí. Restricción. ¿Ya? También usemos el mismo coloreo. Y bueno, aquí obviamente cada fila que ustedes tienen aquí también es en el fondo representante de cada una de las restricciones que tengo. Y eso es lo que es, en el fondo, el encabezado de la fila lo pueden escribir aquí a la derecha. Por ejemplo, esto es sobre la materia prima 1, ¿cierto? La primera restricción. La segunda es sobre la materia prima 2. La otra, ¿cierto? Era una relación entre las variables, ¿cierto? Podemos ponerle título relación. Es un título nomás, así que el nombre puede ser cualquiera. La relación entre las variables, y esto es un límite, ¿cierto? De demanda. Esa es la última. Eso, ¿cierto? Encabezados. Y ahora, para acá, para el lado, ¿cierto? En las columnas que son de las variables, ¿cierto? De x1 a x2, lo que tengo que escribir ahí son los coeficientes que tienen, digamos, las restricciones, ¿cierto? En las distintas ecuaciones. Ya, pero de eso lo vemos después. Por ejemplo, en esta primera ecuación, ¿cierto? Materia prima 1, el coeficiente de x1 es 6. Materia prima 2, o sea, digamos, producto 2, su coeficiente en la materia prima 1 es 4, ¿de acuerdo? Para la materia prima 2, ¿cierto? Es 1 y es 2. En esta relación, así como está escrita aquí, es por ejemplo menos 1 y 1. Y acá abajo, límite de demanda, ¿cierto? Participa solo x2, ¿de acuerdo? Entonces, un 1 ahí, porque, ¿cierto? El número solo, ¿cierto? En el fondo es un 1. Arriba, ¿cierto? Menos x1 más x2 también son 1 los coeficientes, pero como es menos, ese menos sí me lo traigo. Tengo aquí que poner los signos que corresponden. Y así, eso es lo que tengo que hacer aquí. El traspaso de los coeficientes de las restricciones. Excel,
como dijera, en lo que son en las restricciones aquí, las celdas vacías las interpreta como un 0. Así que se pueden dejar vacías, no va a tener ningún atado con eso. Y eso obviamente pues, son para cuando una variable no participa en una restricción particular. Y eso perfectamente puede ser así. O sea, no tienen por qué todas las variables aparecer en todas las restricciones. Puede ser de cualquier forma eso. Lo otro que hay aquí, ¿cierto? Estas últimas tres son las especiales en el fondo que hay que considerar. A esta yo siempre le escribo, le digo cálculo. Y vamos a ver qué hace. Esta otra, el sentido. Y esta última, la RHS. RHS significa right side. Lado de la mano derecha, literalmente. Lado de la mano derecha, ¿ya? Es porque viene, digamos, de término que cuando se inventaron estos problemas, en el fondo se tomó para señalar las constantes del lado derecho. Es simplemente eso, lo del lado derecho, en el fondo, las constantes. ¿Ya? Y aquí sí, en esta columna, esta última, yo tengo que escribir las constantes, ¿cierto? Que tengo, tal cual están, ¿cierto? Ahí en el problema. Y acá lo otro que me falta, el sentido. Esto es meramente una referencia visual, como vamos a ver de ahí, no influye en lo que es la resolución del problema, pero menor igual es para indicar eso, para acordarme en qué sentido son estas. Estas son todas menores iguales, ¿ya? Pero bueno, aquí si fueran igualdades o mayores iguales, indican, ¿cierto? Ustedes en la que corresponda ahí qué cosa es. Y cálculo. Cálculo ahí es la especial, ¿de acuerdo? Porque al igual, ¿cierto? Como hicimos el cálculo de la función objetivo, lo que yo necesito aquí hacer es el cálculo, pero de la restricción. ¿Por qué? Porque esto, acuérdense, es una comparación del lado derecho con respecto al izquierdo. Por ejemplo, para la primera restricción, 6x1 más 4x2. Cuando x1 y x2 tomen valores, ¿cierto? El método, por ejemplo, en algún momento les va a probar el 1, 1. Entonces va a ser 6 por 1 más 4 por 1, va a ser 10. 10 es menor o igual a 24, perfecto. Entonces el método sabe que está probando algo que efectivamente es factible. Lo que me exige Solver es que yo le pase ese cálculo del 10 hecho, ¿ya? Tengo que pasarle el cálculo del lado derecho hecho. En algunas celdas tengo que hacer el cálculo de la restricción, cosa que cuando Excel vaya probando arriba valores, ¿cierto? Vaya viendo en las restricciones que efectivamente se cumplen. Pero Excel no es tan inteligente como para hacer él el cálculo y es la suma y las multiplicaciones por los coeficientes. Hay que pasárselo hecho, en el fondo. Y eso, por eso aquí, de nuevo, necesitamos, ¿cierto? Nuestro suma producto. Aquí los coeficientes son los de la fila de la restricción, ¿cierto? Tienen que ser los de la fila de la restricción. Y eso sí va por las mismas variables de arriba. Aquí yo en estos problemas debo definir en una única parte una sola celda por cada variable, ¿de acuerdo? Cada vez que yo me refiero a X1, voy a esa celda de arriba que está el X1. Cada vez que necesite X2, tiene su celda destinada. En una sola parte, siempre hago referencia a ella. Entonces acá, ¿cierto? Este suma producto, que ustedes, por ejemplo, lo que recién les decía, 1, 1, ok, 10, ¿cierto? Consumiría 10 toneladas de materia prima. Si es 2, 3, 24, mire, de casualidad, ¿cierto? Da las 24 como límite. Eso es lo que necesita Excel que le pasen. Ese cálculo debe estar hecho, ¿ya? Ahora, también, ¿por qué usé suma producto aquí? ¿Y por qué abarqué, bueno, toda la fila, toda la parte de los coeficientes de la fila? Porque me va a permitir hacer esto. Fijar la fila. Aquí. Si fijo la fila, esta fila, donde están las variables, yo arrastro esto para abajo. Y si se fijan, me queda hecha la ecuación para todas las restricciones de inmediato. Acá al final, por ejemplo, hay un espacio vacío.
Y no es problema. O sea, el suma producto igual lo toma como un 0, como debe ser, y multiplica 0 por el valor que está arriba, va a dar 0, así que no influye, ¿ya? Por eso usan al final una sola ecuación para todas las restricciones, haciendo referencia por una parte a los coeficientes de esa fila, de esa restricción, pero siempre multiplicándolo por los valores de las variables que están arriba. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, ya. Y ahora esto sí, lo llevamos a Solver, para ver ahí cómo esto va a ser un poco más familiar para ustedes, solamente hay una diferencia. Establecer objetivo era nuestra función objetivo antes, ¿cierto? Donde estaba la ecuación, ahora también. Es el Z, eso es lo que tengo que decirle aquí. Estamos maximizando utilidades, eso queda igual, cambiando las celdas de variables. Aquí, ¿cierto? Viene una pequeña diferencia. Antes nosotros le indicamos una sola celda, ahora son ambas, ¿cierto? En este caso, si fueran más, le indico todas las que correspondan. Y acá sí hay una diferencia. Sujeto a las restricciones. Esta parte ahora sí la tenemos que ocupar. ¿Cómo? Agregamos y nos aparece esta ventanita. Y esta ventanita nos deja ingresar las restricciones. Y una de las cosas buenas de Excel es que las pueden ingresar en grupos, varias a la vez, mientras tengan el mismo sentido. Por ejemplo, como todas estas son menores iguales, yo las puedo ingresar juntas. Si aquí hubiese sido una mayor igual, ok, puedo ingresar las que son menores iguales juntas y las mayores iguales aparte, ¿cierto? En su propio grupo. Ya después en otros problemas vamos a ir haciendo esas distinciones, pero aquí las pueden ingresar en grupo. Las pueden ingresar también individuales, no es problema. Pero si se pueden hacer en grupo, no hay para qué hacerlo individual. Entonces esto, aquí hay tres campos. El de que dice referencia de celda es donde están calculadas. ¿Se fijan? E9 a E12. Toda la columna se la pasé. Menor igual, por defecto viene ahí menor igual, tiene el igual y el mayor igual si lo necesitan. Menor igual a los lados derechos. Entonces, aquí aceptan y fíjense, ahí aparece la restricción. Y aparece una sola fila, pero está abarcándolas todas porque dice E9 de E9 a E12 menor o igual a G9, G12, que en el fondo son los coeficientes. El cálculo versus los coeficientes en cada fila. Y Excel va a ser ahí, obviamente, va a tratar cada fila de manera independiente. Abajo, convertir variables sin restricciones en no negativas. Eso se deja. Eso es lo que les digo que aquí hace que Excel sepa que estas variables son mayores o iguales a 0. Eso no hay que sacarlo, digamos, porque si no, a menos que efectivamente corresponda que sean libres de signo todas, si no, aquí hay que dejarlo de esa manera. Y en método de resolución, Simplex LP. Aquí tienen que cambiarlo, ¿de acuerdo? Simplex LP es el método. Y eso es el único cambio que hay que hacer en Solver. Es las restricciones que tienen que agregarla y indicarle el método de resolución que corresponde. Resuelven. No hay signo de exclamación, ¿se acuerdan? Aceptamos y chachán. 3, 1,5 es el resultado para un óptimo de 21, que lo habíamos visto, ¿cierto? En el gráfico. Y aquí, fíjense, está el cálculo de las restricciones. Ocupó toda la materia prima 1, ocupó toda la materia prima 2. ¿Cumplió con esta restricción? Sí, porque menos 1,5 es menor a 1. Y del límite de la demanda, 1,5. De los dos, no necesito ocuparlo todo. Con 1,5 le bastó. Y eso es, en el fondo, como Excel permite, ¿cierto?, resolver estos problemas. De esto, obviamente, bueno, ya Solver lo ubicaban un poco, así que ahí no es como mucha novedad, pero la parte, ¿cierto?, de la restricción y todo eso, como vieron, es unos par de pasos más solamente que hay que hacer con respecto a lo que ya conocían. El modelamiento, obviamente, es lo que quizás les lleve un poco más de tiempo de estar ahí madurando en el fondo, pero para eso precisamente lo que más vamos a hacer es modelamiento y ir resolviendo, obviamente, en software. ¿Dudas? ¿Alguna consulta? No, profe, yo llegué a los mismos resultados que usted. Sí, ya.
Súper. Hoy día es, bueno, sí, igual nos vemos el viernes, así que ahí vamos a hacer otro ejercicio, pero también ese día vamos a ver Lingo, ¿ya? Les voy a mostrar cómo ingresar vamos a hacer otro modelo, y ese lo voy a ingresar en Lingo, para que vean también cómo Lingo funciona. Lingo es, así en términos estéticos, un procesador como el bloc de notas, ¿ya? No tiene así de simple. Y en ese sentido, ¿cierto? Es bien feito, pero también en esa simpleza les ayuda a ingresar digamos, los problemas tipeándolos muy fácilmente. O sea, literalmente hay que tipear el problema y chao. O sea, y Lingo tiene ciertas reglas de sintaxis súper específicas que hay que respetarla para que Lingo entienda dónde están las ecuaciones, qué es coeficiente, qué es variable y todas esas cosas, pero no son muchas, son súper simples las reglas y ahí vamos a ver cómo usarlo y de ahí, ¿cierto? En adelante ya tenemos las dos opciones para poder aplicar. Así que eso, por ahora eso. No sé si tiene alguna consulta final antes de terminar. ¿No? No, profe, por mi parte. Bueno, entonces ya nos veríamos el viernes, ¿ok? Bueno, que estén muy bien.